Muy bien, entonces el día de hoy trataremos la pena de muerte. Sobre este tema se ha debatido mucho, se ha debatido mucho. Sería interminable presentar las diferentes posturas. Es más, si contamos con abogados aquí en esta sala, ¿no? Cada uno podría expresar sus conocimientos sobre el tema y nos demoraríamos ciertamente mucho tiempo para poder conocer todo lo que se ha dicho sobre la pena de muerte, ¿no? Yo quiero comenzar con algo más sencillo, que en todo caso, si no logramos terminar con el tema, podríamos ampliarlo para el siguiente café filosófico, ¿ya? Yo lo que quería decir para comenzar es que debemos recordar que un café filosófico anterior hablamos acerca de que el espíritu humano tiene estructuras, y una de esas estructuras es la estructura moral, en que uno nace ya con ello, con una estructura moral que le permite ir aprendiendo con la educación que le dan sus padres, lo que es el bien, lo que es el mal, qué cosa es bueno, qué cosa es malo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quisiera, por eso, que al menos acordemos en decir que todos nosotros tenemos en nuestro espíritu la capacidad de darnos cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo, y que lo bueno reclama premio y lo malo reclama castigo. Ya, esta es una cosa muy elemental, muy básica. Sin embargo, como les digo, hay tantas teorías sobre lo que significa el realizar alguna acción contra aquel que ha infringido la regla o infringido la ley, que podríamos enfrascarnos inclusive en una discusión, es más, podría ser hasta acalorada. ¿Ya? Por eso digo que quiero tratar el tema de una manera muy sencilla. Así que voy a pensar en voz alta y voy a hacer uso también del cuento que hemos señalado la vez pasada para leer y traer ya ese cuento leído. Los que no traigan el cuento leído no se preocupen, porque vamos a hacer mención del cuento, de qué trata. Y este va a ser más o menos el itinerario, ¿ya?, de nuestra exposición. Bien. Yo quiero recordar que la humanidad no ha sido siempre lo que es ahora, ¿no? Ha habido ciertamente un caminar desde los pueblos primitivos hasta los pueblos más civilizados, en donde se ha ido poco a poco modificando, podría decir, el derecho, ¿no? El derecho como la ciencia que se ocupa de ver cuáles son las leyes que pueden conducirnos a una vida de justicia dentro de la sociedad, justicia que traerá la paz. Entonces ha habido toda una, podríamos decir, evolución, si queremos decir evolución, pero lo que yo quiero es que veamos que el hombre siempre ha sido el mismo. Por lo tanto, esa estructura que tiene en su espíritu, que le permite reconocer que hay acciones buenas y hay acciones malas, y que dentro de la sociedad, pues las buenas le atraen mérito y hasta premio, y las malas le atraen castigo, pues esto es lo que quisiera que veamos. ¿Por qué? Porque para descubrir en este café lo relacionado con la pena que castiga, y más aún con la pena de muerte, es algo que viene desde los pueblos primitivos hasta ahora, porque ahora también hay pena de muerte en algunos países, ¿no? Y en todos existen leyes, ¿no? Y existen ciertos conceptos que vamos a recoger de la lectura del cuento de este poeta y cuentista Enrique López Albújar, chiclayano, pasó su infancia en Piura,
estudió Derecho en la Universidad de San Marcos y trabajó como juez en Huánuco y le tocó pues juzgar a indígenas, con lo cual llegó a tener cierto conocimiento de la psicología del indígena. Observan, por ejemplo, que él se diferencia de José María Arguedas, en que mientras que Arguedas habla del indio víctima, ¿no?, del blanco, la sociedad que le tocó vivir cuando vinieron los españoles, y más adelante cuando ya habían los hacendados, ¿no?, y el indio pues estaba al servicio. Entonces habla de un indio del que hay que compadecerse, un indio que es víctima. Más bien, Enrique López Albújar habla del indio en su pura naturaleza, según él, ¿no?, en su pura naturaleza, el indio que tiene una psicología muy peculiar, que justamente explica por qué en sus acciones dentro de la sociedad, ¿no?, y sobre todo acciones de querer hacer justicia, ¿no?, o simplemente de querer conseguir algo, emplea mucha violencia, ¿no? Entonces, ahí simplemente les digo esto para ir entendiendo al autor. Sin embargo, lo que dice está enmarcado en este cuento, Ushanan Hampi. Ushanan Hampi significa, bueno, acá está traducido como el remedio último, ¿no? Bueno, queremos de repente acomodar las palabras, es el último remedio, ¿no?, que es lo más impactante, ¿no? Ushanan Hampi, ahora vamos a ver por qué. Él aquí nos habla acerca del juicio que hacen los yayas, que son los jueces, las autoridades de un pueblo indígena, a un hombre que ha sido sorprendido por tercera vez robando. Entonces, en este juicio se va a ver perfectamente la psicología del delincuente, se van a ver también los elementos que se ponen por delante para tener que dictaminar una pena que corresponda a la gravedad del delito. Nos hace ver la importancia de que haya una jerarquía dentro del pueblo. Los yayas son los que gobiernan, son los que tienen la sabiduría, son los hombres sabios, ¿no? Y el respeto que se debe tener a la ley, ¿no?, porque la ley lo que busca es ordenar para una vida pacífica, ¿no?, una vida justa y pacífica, ¿no? Entonces, todos esos elementos que nosotros los manejamos en el hoy están en los pueblos primitivos. Ahora, la manera como se entiende que deba ser el castigo, eso puede cambiar. Pero los elementos básicos están en los pueblos primitivos. Y me parece que es bastante provechoso para una persona que quiere filosofar, porque este es café filosófico. Me parece muy provechoso ir justamente a lo primitivo. Voy a parafrasear a nuestro Señor Jesucristo. Cuando le hacen una pregunta, Él dice, al principio no era así. ¿No? Porque hay cosas que al principio son de una manera y siguen existiendo como realidad esas cosas, pero en el caminar se van agregando enfoques, maneras de tratamiento del asunto, ¿no? Y va cambiando, vamos a decir, el desarrollo del enjuiciamiento de ese tema. En fin, hay variaciones, cambios, ¿no? Pero lo importante es cómo fue el principio, ¿no?, cómo era el principio. Entonces, ayuda mucho ir siempre a los pueblos primitivos o nativos, ¿no? Les cuento que, por ejemplo, para estudiar el hombre en relación con la divinidad, algunos filósofos han hecho eso, ¿no? Han ido a ver la religiosidad del hombre primitivo. A partir de eso han entendido la religiosidad del hombre civilizado, ¿no? Porque los elementos son los mismos.
Entonces, por eso yo digo, vamos a hablar acerca del derecho, vamos a hablar acerca del delito, vamos a hablar acerca de la pena, el castigo, y entonces lo mejor es ir a los pueblos primitivos, ¿no? Ya con esta introducción vamos a comenzar. Les decía que el cuento se llama Uchananhampi, el último remedio, haciendo referencia, lo vamos a ver y quienes lo han leído ya lo saben, haciendo referencia a que el último remedio para evitar que este delincuente siga haciendo daño al pueblo, el último remedio es la muerte. Pero es el último remedio, ¿ya? Entonces, ya por ahí vamos teniendo una idea. Vamos a hablar de pena de muerte, pero como último remedio, no como la reacción inmediata. Cometiste este delito, tú no mereces vivir, pena de muerte, no. Es el último remedio, ¿no? Entonces, aquí voy a leer, disculpen que lo haga, porque ustedes ya lo han hecho la mayoría, lo hago en virtud de que hay personas que vienen por primera vez, en virtud también de que los que están viendo el video o solo van a ver el video, probablemente no hayan leído, ¿no?, este cuento. Así que voy a ir leyendo porque he subrayado algunos puntos importantes. Vamos a ver. La plaza de Chupán hervía de gente. El pueblo entero, ávido de curiosidad, se había congregado en ella desde las primeras horas de la mañana, en espera del gran acto de justicia a que se había convocado la víspera solemnemente. ¿Cómo señala acá el autor? En espera del gran acto de justicia. Gran acto de justicia. Entonces ya nos va previniendo que lo que ellos van a presenciar es un acto de un valor tan grande como es la justicia. ¿Ya? Se habían suspendido todos los quehaceres particulares y todos los servicios públicos. Ahí estaban el jornalero, poncho al hombro, sonriendo con sonrisa idiota ante las frases intencionadas de los corros. El pastor greñudo de pantorrillas bronceadas y musculosas, serpenteadas de venas, como lianas en torno de un tronco. El viejo silencioso y taimado, mascador de coca sempiterno. La mozuela tímida y pulcra, de pies limpios y bruñidos como acero pavonado, y uñas desconchadas y roídas, y faldas negras y esponjosas como repollo. La vieja regañona, haciendo perinolear al aire el huso, mientras barbotea un rosario interminable de conjuros. Y el chiquillo, con su clásico sombrero de falda gacha y copa cónica, sombrero de payaso, tiritando al abrigo de un ilusorio ponchito que apenas le llega al vértice de los codos. Y por entre esa multitud los perros, unos perros de color ámbar sucio, hoscos, éticos, es decir, tuberculosos, de cabezas angulosas y largas como cajas de violín, costillas transparentes, pelos hirsutos, miradas de lobo, cola de zorro y patas largas, nervudas y nudosas, verdaderas patas de arácnido, yendo y viniendo incesantemente, olfateando a las gentes con descaro, interrogándolas con miradas de ferocidad contenida, lanzando ladridos impacientes de bestias que reclamaran su pitanza. Se trataba de hacerle justicia a un agraviado de la comunidad. Aparece nuevamente la palabra justicia. Se trataba de hacerle justicia a un agraviado de la comunidad, a quien uno de sus miembros, Consemaye, ladrón incorregible, le había robado días antes una vaca. Un delito que había alarmado a todos profundamente, no tanto por el hecho, cuanto por la circunstancia de ser la tercera vez que un mismo individuo cometía tal crimen, algo inaudito en la comunidad. Aquello significaba un reto, una burla a la justicia severa e inflexible
los yayas, ¿no? De las autoridades. Merecedora de un castigo pronto y ejemplar. Se nos está hablando aquí de que este tercer robo era algo merecedor de un castigo pronto, no podía esperarse más, y además ejemplar. Ojo con estas palabras, ¿no? Es decir, un castigo que sea ejemplo, castigo ejemplar, un castigo que sea ejemplo para los demás. Ya, hay otro elemento más, hay otro elemento relacionado pues con todo lo jurídico, ¿no? Pero es bueno que lo vayan teniendo en cuenta. Que el castigo debe ser un ejemplo para los demás de lo que les puede pasar si cometen el mismo delito de quien lo ha hecho. Bien. Al pleno sol, frente a la casa comunal y en torno de una mesa rústica y maciza, con una macicez de mueble incaico, el gran consejo de los yayas, constituido en tribunal, presidía el acto solemne, impasible, impenetrable, sin más señales de vida que el movimiento acompasado y leve de las bocas chasqueadoras que parecían tascar un freno invisible. De pronto, los yayas dejaron de chachar, arrojaron de un escupitajo la papilla verduzca de la masticación, limpiáronse en un pase de manos las bocas espumescentes y el viejo Marcos Huacachino, que presidía el consejo, dijo: ya hemos chachado bastante, la coca nos aconsejará en el momento de la justicia. Ahora bebamos para hacerlo mejor. Y todos, servidos por un decurión, fueron vaciando a grandes tragos un enorme vaso de chacta. Que traigan a Cunsemaye, ordenó Huacachino una vez que todos terminaron de beber. Y repentinamente, maniatado y conducido por 4 mozos corpulentos, apareció ante el tribunal un indio de edad incalculable, alto, fornido, ceñudo, y que parecía desdeñar las injurias y amenazas de la muchedumbre. En esa actitud, con la ropa ensangrentada y desgarrada por las manos de sus perseguidores y las dentelladas de los perros ganaderos, el indio más parecía la estatua de la rebeldía que la del abatimiento. Era tal la regularidad de sus facciones de indio puro, la gallardía de su cuerpo, la altivez de su mirada, su porte señoril, que a pesar de sus ojos sanguinolentos, fluía de su persona una gran fuerza de simpatía, la simpatía que despiertan los hombres que representan la hermosura y la fuerza. «Suéltenlo», exclamó la misma voz que había ordenado traerlo. Una vez libre, Maye se cruzó de brazos, irguió la desnuda y revuelta cabeza, desparramó sobre el consejo una mirada sutilmente desdeñosa y esperó. José Ponciano te acusa de que el miércoles pasado le robaste su vaca mulinera y que has ido a vendérsela a los de Ovas, es otro pueblo, ¿no? ¿Tú qué dices? Verdad, pero Ponciano me robó el año pasado un toro. Estamos pagados. ¿Por qué entonces no te quejaste? Porque yo no necesito de nadie que me haga justicia. Yo mismo sé hacérmela. Los yayas no consentimos que aquí nadie se haga justicia. El que se la hace pierde su derecho. Ponciano, al verse aludido, intervino: Maye está mintiendo, Taita. El toro que dice yo le robé, se lo compré a Natividad Huaylas. Que lo diga, está presente. ¿Verdad, Taita?, contestó un indio, adelantándose hasta la mesa del consejo. Perro, dijo Maye, encarándose ferozmente a Huaylas. Tan ladrón eres tú como Ponciano. Todo lo que tú vendes es robado. Aquí todo se roba. Ante la imputación, los yayas, que al parecer dormitaban, hicieron un movimiento de impaciencia al mismo tiempo que muchos individuos del pueblo
levantaban sus garrotes en son de protesta y los blandían, gruñendo rabiosamente. Pero el jefe del tribunal, más inalterable que nunca, después de imponer silencio con gesto imperioso, dijo: Kunsemaye, has dicho una brutalidad que ha ofendido a todos. Podríamos castigarte entregándote a la justicia del pueblo, pero sería abusar de nuestro poder. Y dirigiéndose al agraviado José Ponciano, que desde uno de los extremos de la mesa miraba torvamente a Maye, añadió: ¿En cuánto estimas tu vaca, Ponciano? 30 soles, taita. Estaba para parir, taita. En vista de estas respuestas, el presidente se dirigió al público en esta forma: ¿Quién conoce la vaca de Ponciano? ¿Cuánto podrá costar la vaca de Ponciano? Muchas voces contestaron a un tiempo que la conocían y que podría costar realmente los 30 soles que le había fijado su dueño. ¿Has oído, Maye?, dijo el presidente al aludido. He oído, pero no tengo dinero para pagar. Tienes ganado, tienes tierras, tienes casa. Se te embargará uno de tus ganados. Y como tú no puedes seguir aquí, porque es la tercera vez que compareces ante nosotros por ladrón, saldrás de Chupán inmediatamente y para siempre. Esto es el destierro, el castigo del destierro. La primera vez te aconsejamos, te enseñamos lo que debías hacer para que te enmendaras y volvieras a ser hombre de bien. No has querido. Te burlaste del Yashihum. Entonces, Yashihum significa lo aconsejaremos. La segunda vez tratamos de ponerte bien con Felipe Tacuche, a quien le robaste 10 carneros. Tampoco hiciste caso del Ali Ashishum, que significa lo pondremos bien, los conciliaremos. Pues no has querido reconciliarte con tu agraviado y vives amenazándole constantemente. Hoy le ha tocado a Ponciano ser el perjudicado y mañana quién sabe a quién le tocará. Eres un peligro para todos. Ojo, ¿no? Fíjense cómo se va desarrollando el juicio, ¿no? Eres un peligro para todos. Ha llegado el momento de votarte, de aplicarte el hitarishum, que significa lo votaremos. Vas a irte para no volver más. Si vuelves, ya sabes lo que te espera. Te cogemos y te aplicamos Ushanan Hampi, el último remedio. ¿Has oído bien, Kunse Maye? Maye se encogió de hombros, miró al tribunal con indiferencia, echó mano al walkie, una bolsa de lana colorida en la que se guarda la hoja de coca, que por milagro había conservado en la persecución, y sacando un poco de coca se puso a chachar lentamente. El presidente de los Yayas, que tampoco se inmutó por esta especie de desafío del acusado, dirigiéndose a sus colegas, volvió a decir: compañeros, este hombre que está delante de nosotros es Kunse Maye, acusado por tercera vez de robo en nuestra comunidad. El robo es notorio, no lo ha desmentido, no ha probado su inocencia. ¿Qué debemos hacer con él? Botarlo de aquí, aplicarle hitarishum, contestaron a una voz los Yayas, volviendo a quedar mudos e impasibles. ¿Has oído, Maye? Hemos procurado hacerte un hombre de bien, pero no lo has querido. Caiga sobre ti el hitarishum. Después, levantándose y dirigiéndose al pueblo, añadió con voz solemne y más alta que la empleada hasta entonces: este hombre que ven aquí es Kunse Maye, a quien vamos a votar de la comunidad por ladrón. Si alguna vez se atreve a volver a nuestras tierras, cualquiera de los presentes podrá matarle. No lo olviden. De curiones, cojan a este hombre y síganos. Y los Yayas, seguidos del acusado y de la muchedumbre, abandonaron la plaza, atravesaron el pueblo y comenzaron a descender por una escarpada senda, en medio de un imponente silencio, turbado solo por el tableteo de los Sukuye. Aquello era una procesión de mudos bajo un nimbo de recogimiento. Hasta los perros, momentos antes inquietos, bulliciosos, marchaban en silencio, gachas las orejas
y las colas, como percatados de la solemnidad del acto. Después de un cuarto de hora de marcha por senderos abruptos, sembrado de piedras y cactus tentaculares y amenazadores como pulpos rabiosos, sendero de pastores y cabras, el jefe de los yayas levantó su vara de alcalde, coronada de cintajos multicolores y de flores de plata de manufactura infantil, y la extraña procesión se detuvo al borde del riachuelo que separa las tierras de Chupán y las de Obas. «Suelten a ese hombre», exclamó el yaya de la vara, y dirigiéndose al reo, «Kunsemaye, desde este momento tus pies no pueden seguir pisando nuestras tierras, porque nuestros jircas se enojarían, y su enojo causaría la pérdida de las cosechas, y se secarían las quebradas, y vendría la peste». Los jircas son las divinidades que tenían ellos. O sea, se están dando cuenta que ahora entra en escena el hecho de que son los jircas los que quieren la justicia, ¿no? Es la divinidad la que quiere la justicia, ¿no? Y si no se hace justicia, los jircas, o sea, esas divinidades van a castigar al pueblo. Van a castigar al pueblo. Si permiten que este hombre que hace daño al pueblo permanezca ahí, ¿no? Por eso dice, Kunsemaye, desde este momento tus pies no pueden seguir pisando nuestras tierras, porque nuestros jircas se enojarían, y su enojo causaría la pérdida de las cosechas, y se secarían las quebradas, y vendría la peste. Pase al río y aléjate para siempre de aquí. Maye volvió la cara hacia la multitud, que con gesto de asco e indignación, más fingido que real, acababa de acompañar las palabras sentenciosas del yaya, y después lanzar al suelo un escupitajo enormemente despreciativo, con ese desprecio que solo el rostro de un indio es capaz de expresar, exclamó, Ishmaita Mikui, que significa come estiércol, ¿no? Eso le dijo, nosotros lo diríamos de otra manera, ¿no? Más vulgar, ¿no? ¿No? Come estiércol, le dice, ¿no? Y le dice al yaya, que es la autoridad, ¿no? Es la autoridad. Y de 4 saltos salvó las aguas del Chillán y desapareció entre los matorrales de la banda opuesta, mientras los perros, alarmados de ver un hombre que huía, excitados por su largo silencio, se desquitaban ladrando furiosamente, sin atreverse a penetrar en las cristalinas y bulliciosas aguas del riachuelo. Vamos ahora a escuchar qué es lo que pasa. Si para cualquier hombre la expulsión es una afrenta, para un indio y un indio como Kunsemaye, la expulsión de la comunidad significaba todas las afrentas posibles. El resumen de todos los dolores frente a la pérdida de todos los bienes. ¿Cuáles son esos bienes? La choza, la tierra, el ganado, el jirca, de todas maneras el dios, ¿no? Y la familia. Sobre todo la choza. El Hitarishum es la muerte civil del condenado, o sea, el destierro, ¿no? Es la muerte civil del condenado, una muerte de la que jamás se vuelve a la rehabilitación, que condena al indio al ostracismo perpetuo y parece marcarle con un signo que le cierra para siempre las puertas de la comunidad. Se le deja solamente la vida para que vague con ella a cuestas por quebradas, cerros, punas y bosques, o para que baje a vivir a las ciudades bajo la férula del Misti, lo que para un indio altivo y amante de las alturas es un suplicio y una vergüenza. Y Kunsemaye, dada su naturaleza rebelde y combativa, jamás podría resignarse a la expulsión que acababa de sufrir. Sobre todo había 2 fuerzas que le atraían constantemente a la tierra perdida, su madre y su choza. Vamos viendo que en el cuento cómo se va viendo la psicología del indio. Es interesante, ¿no? Es decir, vemos también que este hombre, que hemos visto la personalidad que tiene, ¿no? Personalidad criminal, vamos a decir, ¿no? Que tiene, pero a la par tiene también todo lo que tenemos todos, ¿no? De amar a la madre, amar a la casa, ¿no? Y esto ayuda a que podamos, ciertamente, pues ir entendiendo lo que significa
despreciar la ley, ¿no? Y despreciar en esa ley, despreciar a la divinidad. De ese desprecio de la ley, despreciar a la divinidad. Entonces, dos fuerzas que le atraían constantemente a la tierra perdida, su madre y su choza. ¿Qué iba a hacer de su madre sin él? Este pensamiento le irritaba y le hacía concebir los más inauditos proyectos. Y exaltado por los recuerdos, nostálgico y cargado su corazón de odio, como una nube de electricidad, harto en pocos días de la vida de azar y merodeo que le obligaba a llevar, volvió a repasar en las postrimerías de una noche el mismo riachuelo que un mes antes cruzara a pleno sol bajo el silencio de una poblada hostil y los ladridos de una jauría famélica y feroz. Es decir, regresó, cruzó nuevamente el río para regresar. A pesar de su valentía, comprobada 100 veces, Maye, al pisar la tierra prohibida, no debía volver, sintió como una mano que le apretara el corazón y tuvo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De la muerte? ¿Pero qué podría importarle la muerte a él, acostumbrado a jugarse la vida por nada? ¿Y no tenía para eso su carabina y sus 100 tiros? Lo suficiente para batirse con chupán entero y escapar cuando se le antojara. Y el indio, con el arma preparada, avanzó cauteloso, auscultando todos los ruidos, oteando los matorrales, por la misma senda de los despeñaderos y los cactus tentaculares y amenazadores como pulpos, especie de vía crucis, por donde solamente se atrevían a bajar, pero nunca a subir los chupanes, por estar reservada para los grandes momentos de su feroz justicia. Aquello era como la roca Tarpeya del pueblo. Maye salvó todas las dificultades de la ascensión y una vez en el pueblo se detuvo frente a una casucha y lanzó un grito breve y gutural, lúgubre como el gruñido de un cerdo dentro de un cántaro. La puerta se abrió y 2 brazos se enroscaron al cuello del proscrito, al mismo tiempo que una voz le decía: entra, Guaguayau. Guaguayau significa hijo mío. No, era su madre, ¿no? Entra, Guaguayau, entra. Hace muchas noches que tu madre no duerme esperándote. ¿Te habrán visto? Maye, por toda respuesta, se encogió de hombros y entró. Pero el gran consejo de los yayas, sabedor por experiencia propia de lo que el indio ama su hogar, del gran dolor que siente cuando se ve obligado a vivir fuera de él, de la rabia con que se adhiere a todo lo suyo hasta el punto de morirse de tristeza, cuando le falta poder para recuperarlo, pensaba: Maye volverá cualquier noche de estas. Maye es audaz, no nos teme, nos desprecia, y cuando él siente el deseo de chachar bajo su techo y al lado de la vieja Nastasia, no habrá nada que lo detenga. No, eso decían. Y los yayas pensaban bien. La choza sería la trampa en que habría de caer alguna vez el condenado. Y resolvieron vigilarla día y noche por turno, con disimulo y tenacidad verdaderamente indios. Por eso aquella noche, apenas Conce Maye penetró a su casa, un espía corrió a comunicar la noticia al jefe de los yayas. Conce Maye ha entrado a su casa, Taita. Natasha le ha abierto las puertas, díjole palpitante, emocionado, estremecido aún por el temor, con la cara de un perro que viera a un león de repente. ¿Estás seguro, Santos? Sí, Taita. Nastasia lo abrazó. ¿A quién podría abrazar la vieja Nastasia? Taita. Es Kunce. ¿Está armado? Con carabina, Taita. Si vamos a sacarlo, iremos todos armados. Kunce es malo y tira bien. Y la noticia se esparció por el pueblo eléctricamente. Ha llegado Kunce Maye, ha llegado Kunce Maye, era la frase que repetían todos estremeciéndose. Inmediatamente se formaron grupos
Los hombres sacaron a relucir sus grandes garrotes, los garrotes de los momentos trágicos. Las mujeres, en cuclillas, comenzaron a formar ruedas frente a la puerta de sus casas, y los perros, inquietos, sacudidos por el instinto, a llamarse y a dialogar a la distancia. «Oyes, Kunse», murmuró la vieja Anastasia, que recelosa, con el oído pegado a la puerta, no perdía el menor ruido, mientras aquel, sentado sobre un banco, chachaba impasible, como olvidado de las cosas del mundo. «Siento pasos que se acercan, y los perros se están preguntando quién ha venido de fuera. ¿No oyes? Te habrán visto. ¿Para qué habrás venido, Guaguayau?», o sea, mi hijo. Conce hizo un gesto desdeñoso y se limitó a decir: «Ya te he visto, mi vieja, y me he dado el gusto de saborear una chacha en mi casa. Voyme ya, volveré otro día». Y el indio, levantándose y fingiendo una brusquedad que no sentía, esquivó el abrazo de su madre y, sin volverse, abrió la puerta, asomó la cabeza a ras del suelo y atisbó. Ni ruidos, ni bultos sospechosos, solo una leve y rosada claridad comenzaba a teñir la cumbre de los cerros. Pero Maye era demasiado receloso y astuto como buen indio para fiarse de ese silencio. Ordenóle a su madre pasar a la otra habitación y tenderse boca abajo. Dio enseguida un paso atrás para tomar impulso y de un gran salto al sesgo salvó la puerta y echó a correr como una exhalación. Sonó una descarga y una lluvia de plomo acribilló la puerta de la choza, al mismo tiempo que innumerables grupos de indios, armados de todas armas, aparecían por todas partes gritando: «¡Muera Kunse Maye! ¡Ushanan Hampi! ¡Ushanan Hampi!». Maye apenas logró correr unos 100 pasos, pues otra descarga que recibió de frente le obligó a retroceder y escalar de 4 saltos felinos el aislado campanario de la iglesia, desde donde, resuelto y feroz, empezó a disparar certeramente sobre los primeros que intentaron alcanzarle. Entonces comenzó algo jamás visto por esos hombres rudos y acostumbrados a todos los horrores y ferocidades, algo que, iniciado con un reto, llevaba trazas de acabar en una heroicidad monstruosa, épica, digna de la grandeza de un canto. A cada 10 tiros de los sitiadores, tiros inútiles, de rifles anticuados, de escopetas inválidas, hechos por manos temblorosas, el sitiado respondía con uno invariablemente certero, que arrancaba un lamento y 100 alaridos. A las 2 horas había puesto fuera de combate a una docena de asaltantes, entre ellos a un yaya, lo que había enfurecido al pueblo entero. «Tomen, perros», gritaba Maye a cada indio que tumbaba. «Antes que me cojan mataré 50. Kunse Maye vale 50 perros chupanes. ¿Dónde está Marcos Huacachino? ¿Quiere un poquito de cal para su boca con esta chipina?» Y la chipina era el cañón del arma, que amenazadora y mortífera apuntaba en todo sentido. Ante tanto horror que parecía no tener término, los yayas, después de deliberar largamente, resolvieron tratar con el rebelde. El comisionado debería comenzar por ofrecerle todo, hasta la vida, que una vez abajo y entre ellos ya se vería cómo eludir la palabra empeñada. Para esto era necesario un hombre animoso y astuto como Maye, y de palabra capaz de convencer al más desconfiado. Alguien señaló a José Facundo. «¿Verdad?», exclamaron los demás. «Facundo engaña al zorro cuando quiere y hace bailar al jirca más furioso». Facundo, después de aceptar tranquilamente la honrosa comisión, recostó su escopeta en la tapia en que estaba parapetado, sentóse, sacó un puñado de coca y se puso a catipar, es decir, mascar la coca con el objeto de adivinar por medio del sabor. Y se puso a catipar religiosamente por espacio de 10 minutos largos. Hecha la catipa y satisfecho del sabor de la coca, saltó la tapia y emprendió una vertiginosa carrera llena de saltos y zigzags en dirección al campanario, gritando: amigo Kunse, Facundo quiere hablarte». Kunse Maye le dejó llegar y una vez que lo vio sentarse en el primer escalón de la gradería le preguntó: «¿Qué quieres, Facundo?».
pedirte que te bajes y te vayas. ¿Quién te manda? Yayas. Yayas son unos supaipahuachawan, o sea, hijos del diablo, que cuando huelen sangre quieren beberla. ¿No querrán beber la mía? No, yayas me encargan decirte que si quieres te abrazarán y beberán contigo un trago de chacta en el mismo jarro y te dejarán salir con la condición de que no vuelvas más. Han querido matarme. Ellos no. Ushanan Hampi, nuestra ley. Ojo con esto. ¿No? Ojo con esto. No es una venganza personal. Es la ley. La ley que viene de los jircas, de los dioses. Entonces, él no es que ha atentado simplemente contra aquel que le robó, y no es que el juez le tenga cólera a él y por eso le haya dado esa pena, sino en realidad esta pena que ahora se ha convertido en Ushanan Hampi, el último remedio, esta pena de muerte, viene a ser no un asunto personal, sino de la ley, ¿no? La ley se tiene que respetar. Ushanan Hampi igual para todos, dice. Ushanan Hampi igual para todos. Pero se olvidará esta vez para ti. Le está engañando, bueno, le está engañando. Están asombrados de tu valentía. Han preguntado a nuestro gran Jirka Yayaj y él ha dicho que no te toquen, ¿no? A ese punto, ¿no? También han catipado y la coca les ha dicho lo mismo, están pesarosos. Consemaye vaciló, pero comprendiendo que la situación en que se encontraba no podía continuar indefinidamente, que al fin llegaría el instante en que se le agotaría la munición y vendría el hambre, acabó por decir al mismo tiempo que bajaba: no quiero abrazos ni chacta, que vengan aquí todos los yayas desarmados y a 20 pasos de distancia juren por nuestro jirka que me dejarán partir sin molestarme. Lo que pedía Maye era una enormidad que Facundo no podía prometer, no solo porque no estaba autorizado para ello, sino porque ante el poder del Ushanan Hampi no había juramento posible. No se puede jurar en contra de la ley. Facundo vaciló también, pero su vacilación fue cosa de un instante, y después de reír con gesto de perro a quien le hubieran pisado la cola, replicó: he venido a ofrecerte lo que pidas, eres como mi hermano y yo le ofrezco lo que quiera a mi hermano. Y abriendo los brazos añadió: Kunse, ¿no habrá para tu hermano Facundo un abrazo? Yo no soy yaya, quiero tener el orgullo de decirle mañana a todo Chupán que me he abrazado con un valiente como tú. Maye desarrugó el ceño, sonrió ante la frase aduladora y dejando su carabina a un lado se precipitó en los brazos de Facundo. El choque fue terrible. En vez de un estrechón efusivo y breve, lo que sintió Maye fue el enroscamiento de dos brazos musculosos que amenazaban ahogarle. Maye comprendió instantáneamente el lazo que se le había tendido y rápido como el tigre estrechó más fuerte a su adversario, levantóle en peso e intentó escalar con él el campanario, pero al poner el pie en el primer escalón, Facundo, que no había perdido la serenidad, o un brusco movimiento de riñones hizo perder a Maye el equilibrio y ambos rodaron por el suelo, escupiéndose injurias y amenazas. Después de un violento forcejeo en que los huesos crujían y los pechos jadeaban, Maye logró quedar encima de su contendor. Perro, más perro que los yayas, exclamó Maye, trémulo de ira. Te voy a retasear allá arriba, después de comerte la lengua. Facundo cerró los ojos y se limitó a gritar rabiosamente: ya está, ya está, ya está, Ushanan Hampi. Calla, traidor, volvió a rugir Maye, dándole un puñetazo feroz en la boca y cogiendo a Facundo por la garganta, se la apretó tan rudamente que le hizo saltar la lengua, una lengua lívida, viscosa, enorme, vibrante como la cola de un pez cogido por la cabeza, a la vez que entornaba los ojos y una gran conmoción se deslizaba por su cuerpo como una onda. Maye sonrió satánicamente, desenvainó el cuchillo, cortó de un tajo la lengua de su víctima y se levantó con intención de volver al campanario, pero los sitiadores, que aprovechando el tiempo que había durado la lucha, lo habían estrechamente rodeado, se lo impidieron. Un garrotazo en la cabeza lo aturdió,
Una puñada en la espalda lo hizo tambalear, una puñalada. Una pedrada en el pecho obligóle a soltar el cuchillo y llevarse las manos a la herida. Sin embargo, aún pudo reaccionar y abrirse paso a puñadas y puntapiés, a puños y a puntapiés, y llegar batiéndose en retirada hasta su casa. Pero la turba que lo seguía de cerca penetró tras él en el momento en que el infeliz caía en los brazos de su madre. 10 puñales se le hundieron en el cuerpo. No le hagan así, taitas, que el corazón me duele, gritó la vieja Natasha, mientras salpicado el rostro de sangre caía de bruces, arrastrada por el desmadejado cuerpo de su hijo y por el choque de la feroz acometida. Entonces desarrollóse una escena horripilante, canibalesca. Los cuchillos, cansados de punzar, comenzaron a tajar, a partir, a descuartizar. Mientras una mano arrancaba el corazón y otra los ojos, esta cortaba la lengua y aquella vaciaba el vientre de la víctima. Y todo esto acompañado de gritos, risotadas, insultos e imprecaciones, coreados por los feroces ladridos de los perros que a través de las piernas de los asesinos daban grandes tarascadas al cadáver y sumergían ansiosamente los puntiagudos hocicos en el charco sangriento. ¡A arrastrarlo!, gritó una voz. ¡A arrastrarlo!, respondieron 100 más. ¡A la quebrada con él! ¡A la quebrada! Inmediatamente se le anudó una soga al cuello y comenzó el arrastre. Primero por el pueblo, para que según los yayas todos vieran cómo se cumplía el Ushanan Hampi. Después por la senda de los cactus. Miren lo que dice aquí el autor. Inmediatamente se le anudó una soga al cuello y comenzó el arrastre, primero por el pueblo. Primero por el pueblo. ¿Para qué? Para que según los yayas todos vieran cómo se cumplía el Ushanan Hampi, ¿no? Entonces aquí hay un elemento también que en el derecho se ve, para que vean lo que te puede pasar si tú haces lo mismo, ¿no? O sea, la pena tiene también esa función, ¿ya? Ahora lo vamos a conversar un poquito más. Cuando los arrastradores llegaron al fondo de la quebrada, a las orillas del Chillán, solo quedaba de Conce Maye la cabeza y un resto de espina dorsal. Lo demás quedóse entre los cactus, las puntas de las rocas y las quijadas insaciables de los perros. 6 meses después, todavía podía verse sobre el dintel de la puerta de la abandonada y siniestra casa de los Maye unos colgajos secos, retorcidos, amarillentos, grasosos, a manera de guirnaldas. Eran los intestinos de Conce Maye, puestos allí por mandato de la justicia implacable de los yayas, ¿no? Para que se siga viendo, ¿no?, lo que pasa con aquel que transgrede las leyes. Ese es el cuento. ¿Ya? Sí. Sí. Ahora, lo que tenemos que ver, justamente, por eso hablé de que a lo largo de la historia se ha ido desarrollando los modos de hacer justicia, ¿no? Pero hay una cosa de fondo, que es justamente el que debe haber justicia. Y cuando no hay justicia, cuando hay injusticia, se castiga la injusticia, ¿no? Entonces estamos poniendo las bases, ¿no? Todavía no estamos, vamos a decir, desarrollando todo el tema en sí. Y por eso quería yo que ustedes leyeran este cuento, y lo he leído por quienes realmente no lo han leído, para a partir de este cuento entender algunos elementos presentes cuando se hace un juicio que finalmente dictamine un castigo o una pena, ¿no? Una pena, ¿no? Bien, ¿qué podríamos decir? Vamos a ver. Yendo al comienzo, viendo lo subrayado, que lo que iban a hacer con Conce Maye era un gran acto de justicia. Un gran acto de justicia. Más abajo dice, se trataba de hacerle justicia a un agraviado de la comunidad. Y no solamente eso, sino que esta persona que había cometido la injusticia de robar a uno de la comunidad
Pues no era la primera vez que lo hacía, era la tercera vez que lo hacía. Y es más, a pesar de los consejos, de las exhortaciones, de las autoridades, mejor dicho, no quería él respetar la ley y afectaba a la gente del pueblo. Entonces, aquí vemos lo siguiente. En filosofía, ustedes van a observar que se habla en un momento dado de la historia del estado de naturaleza y del estado de derecho. El estado de naturaleza, bueno, este es un supuesto que hacen los filósofos, ¿no? Ahí lo tenemos a Juan Jacobo Rousseau, a Thomas Hobbes, ¿no? Rousseau francés, Hobbes inglés. Primero fue Hobbes y después fue Rousseau. Hablaban del estado de naturaleza y el estado de derecho. El estado de naturaleza era la vida salvaje, vamos a decir, en que no habían leyes. No habían leyes dictadas por ninguna autoridad, porque en esa imaginación decía, no había pues una autoridad. Entonces yo cazaba y un animal, una liebre, y venía otro, me la quería quitar y yo peleaba con él, porque yo le he cazado, ¿no? Y entonces, en ese conflicto, cualquiera de los dos podía salir muerto de repente, ¿no? Pero esa era la vida, ¿no? De una lucha de todos contra todos, porque venía un tercero y de repente nos quitaba el otro y a mí, lo que he cazado, ¿no? Entonces, esa es la vida salvaje, vamos a decir, la vida en un estado de naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza nos lleva simplemente a que queremos comer, cazamos y comemos, pero de repente alguien nos quiere quitar. Entonces en nuestra naturaleza está el defender lo nuestro, ¿no? Pero no hay leyes. Luego, estas personas dicen, no podemos seguir viviendo así. Bueno, ya les digo, esta es una imaginación que hace pues el filósofo, ¿no? Dice, tenemos que ponernos de acuerdo, porque así no se puede vivir. No se puede progresar, ¿no? La idea de progreso ni la tenían, ¿no? La idea como tal, ¿no? Pero ya nosotros lo entendemos, ¿no? Decidieron entregar su libertad a un hombre sabio, prudente y fuerte para que él elaborara unas leyes que permitieran una convivencia pacífica, que permitieran también justamente a su vez una vida en la que ya no podemos temer a los demás y podemos trabajar tranquilos y progresar, ¿no? Nos podemos dedicar al comercio, en fin, ¿ya? Entonces la idea es que se pasa de un estado de naturaleza a un estado de derecho, porque ahí aparece el derecho, ¿no? Sí, ciertamente yo soy libre, yo he nacido libre, pero necesito un espacio de seguridad para mí. Entonces lo único que puedo hacer es yo y los demás entregar mi libertad a un hombre de entre todos nosotros que sea quien nos ayude a convivir de acuerdo a ciertas normas que nos comprometemos a obedecer, ¿no? Y es así como se pasa de un estado de naturaleza a un estado de derecho. Aquí en el cuento se estaba ya en un estado de derecho. Se estaba en un estado de derecho. El tipo roba, van, lo acusan, los yayas, que son las autoridades, pues dictaminarían en ese momento pues que devuelva lo robado o que dé a cambio algo, y lo aconsejan, ¿no? Que cambie, ¿no? Porque justamente acá hemos visto cómo es eso lo que le dicen, ¿no? Le dicen justamente cómo siempre han estado buscando que él cambie, siempre lo han estado aconsejando, ¿no? Pero él, como dice aquí mismo, era incorregible, ¿no? Entonces, en ese estado de derecho hay una contemplación de cómo aplicar una pena, un castigo
merecido, ¿no? Pero un castigo que ciertamente, pues, no necesariamente tenga que afectar gravemente, ¿no?, a la persona. Has robado, devuelve, ¿no? Y vas a devolver algo más porque, bueno, es como una pena que se te da. Has vuelto a robar, bueno, se te sigue aconsejando, pero tienes que reparar lo que has robado, ¿no?, reponer. Una tercera vez, entonces acá viene el tema, ¿no? Como es incorregible, como no hace caso, es un peligro para el pueblo. Ellos no tenían cárceles, pues. No tenían cárceles. Entonces lo único que tenían dentro de sus leyes es que si persistía en el mal contra el pueblo, tenía que ser desterrado. Ya no puedes vivir con nosotros, ¿no? Entonces, se dan cuenta que el derecho de estos indios era un derecho bastante sensato, ¿no? Bastante sensato, ¿no? Has robado, te aconsejamos, devuelve, pero te aconsejamos. Has vuelto a robar, lo mismo, devuelve, te aconsejamos. Nosotros págale lo que le haces, ¿no? ¿No? Te aconsejamos, ¿no? Pero llega un momento en que no haces caso, entonces no te queremos con nosotros. Ya nosotros, si nos ponemos a filosofar, un poco a pensar cómo trataríamos esto con otras palabras, ¿no? Eres un inadaptado social, pues. ¿No? No te adaptas a la vida de sociedad, que se entiende es vida de socios, que todos trabajan juntos para sacar adelante una empresa. En este caso es el pueblo que progrese en un ambiente de justicia, en un ambiente de paz, ¿no? Entonces, no te quieres adaptar, pues no te queremos con nosotros, ¿no? Están en todo su derecho también, ¿no? Porque no va a girar la vida del pueblo alrededor de este hombre delincuente, ¿no? Entonces, el destierro, que ya era una cosa grave. Ya pues no quiero irme al destierro, me regreso, me voy con mi madre y todo. O sea, se burla. Se burla, hemos visto, de las autoridades, se burla de las personas a quienes ha robado, se burla del pueblo y se burla de los jircas, los dioses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el último remedio? La pena de muerte, ¿no? La pena de muerte. Ahora, ¿cómo se hace esa pena de muerte? Pues ya en el cuento nos habla de ciertamente el modo como los indios pues la aplicaban. Ya después, como le decía, ¿no?, sigue la historia, y hay la cámara de gas, ahí, ¿no?, o también que le inyectan el veneno, la silla eléctrica, bueno, son diferentes formas, ¿no? Ellos tenían esta forma, ¿no?, esta forma bastante salvaje, ciertamente, pero bueno. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? A que lo que dije al comienzo, el espíritu humano tiene una estructura que le ayuda a acomodar su vida a las diferentes situaciones, en este caso, en la situación de cómo hacer justicia, ¿no? ¿Cómo hacer justicia? A través del derecho, pues, ¿no? Con el derecho hacemos justicia, ¿no? ¿Y cómo castigar la infracción? Pues también a través del derecho, en derecho penal. Pues todo esto va así, hasta que llegue el momento en que se ve el tema de la pena de muerte, que siempre es, como dice aquí, el último remedio. Es el último remedio. Ya, esta es una introducción. Sobre esto hay que decir más todavía. Y que aparece también aquí algunos elementos. La pena de muerte, bueno, toda pena, y pensemos también en la pena de muerte, pero sobre todo toda pena, tiene tres finalidades y cumple tres funciones. La primera es la función vindicativa. ¿Qué quiere decir? La venganza del pueblo ante aquel que ha atentado contra la justicia del pueblo. Esta venganza toma el nombre de justicia porque es una venganza dentro de un orden legal. No es la venganza de que a uno le hacen algo y uno va y toma justicia por propia mano y se excede. Generalmente uno se excede en devolver el mal con otro mal, ¿no? Entonces prácticamente eso desapareció en su tiempo con la ley del talión.
Ojo por ojo, diente por diente, ya. Tú me sacaste un ojo, solamente te puedo sacar uno, porque si te saco los dos soy injusto. Tú me sacaste uno. Diente por diente, me rompiste un diente, yo te rompo un diente, pero no dos ni tres. Sería injusto, por eso la ley de Talión es la ley más justa. Fractura por fractura, también decía, ¿no? Y así. Y bueno, tiene cosas también que han sido ciertamente muy criticadas, ¿no? Tú mataste a mi hijo, yo mato al tuyo, ¿no? Era un poco la idea. Ahora, bueno, eso cambia, ¿no? En todo caso, si tú mataste a mi hijo, tú tienes que morir, en todo caso, podría ser, ahí donde hay esa legislación. Pero bueno, lo cierto es que siempre se ha buscado que la venganza, que en realidad se denomina así a la reacción del afectado, ¿no? Se vea como parte del hacer justicia mediante el derecho, ¿no? Entonces la pena tiene una función vindicativa, una acción de venganza, pero establecida por las leyes, una función de castigar, retribuir de alguna manera, ¿no? Por eso dicen justicia retributiva, no retribuir a ese mal con un mal proporcional. ¿Pero qué? No estamos poniéndonos igual que el delincuente, ¿no? Porque algunos dicen así, ¿no? Total, él hace un mal y tú vas a hacer lo mismo con él. No, un momentito. Él ha hecho un mal actuando injustamente. Nosotros estamos haciendo este castigo, que es un mal para él, pero como reacción justa a una acción injusta. Es distinto. No es que me voy a poner igual que él. No, él ha roto las leyes. Nosotros hacemos justicia, ¿no? Ese es un punto importante. La otra finalidad o función de la ley es dar ejemplo, ¿no? Dar ejemplo. Y han visto esto, ¿no? Primero lo arrastramos por el pueblo para que vea, para dar ejemplo de lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar. También dentro de ello, o lo ponen a veces como tercero, es disuadir. Disuadir a quien haya tenido la idea de hacer lo mismo. Ah, mira, con Semaya robó tercera vez, no pasa nada. Ah, yo también puedo robar una oveja, puedo robar esto, puedo robar. Entonces se empieza a corromper el pueblo, ¿no? Porque no lo juzgan debidamente a este ladrón, entonces otros dicen, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces la ley que pena, o la pena, tiene también la función de disuadir, ¿no? Entonces, esto es lo que sí. Y una cosa más que escuché de un sacerdote que enseñaba derecho en la católica, ya que en paz descanse el padre Interdonato, que la pena también tiene una función, que es que el hombre, al aceptar su pena, se redime a sí mismo. Se redime a sí mismo. Es decir, ese hombre cumple su pena de años, por ejemplo, de prisión, pérdida de libertad por determinados años. Cuando sale, dice, he cumplido, soy un hombre libre, he cumplido. No, que tú hiciste esto, lo otro, pero he cumplido, he estado preso, ahora soy un hombre nuevo, ¿no? Ahora voy a llevar mi vida bien. Esa pena redime al hombre. En cambio, una persona que delinque y oye, no, que sí, que esto, déjalo ahí, se va, está cargando una culpa que no ha pagado. Porque hay una culpa. Hay otro elemento más que aparece en este tema del derecho, la culpa. La culpa es lo que se castiga. Entonces nos encontramos con esta visión de las funciones que tiene la ley. Bien, entonces hasta aquí llego, disculpe que sea un poco largo, para ver si podríamos recibir de ustedes algunas opiniones o preguntas. Y ya en el tema de la pena de muerte de una manera más directa, ¿ya? Y a ver pues qué va saliendo, ¿no? Y si podemos enriquecernos de alguna manera con este diálogo. Ya les he dicho que en estos cafés filosóficos no vamos a discutir, vamos a expresar nuestras ideas, vamos a compararlas, vamos a confrontarlas, sí, como ideas, pero no vamos a estar discutiendo que yo pienso así, que usted porque piensa así, que no. Cada uno, yo me imagino que esa experiencia de quienes siempre vienen, se va del café con una idea, ¿no? Con una idea que él mismo la ha elaborado, o ella misma la ha elaborado, ¿ya? De escuchar y de confrontarlo con
que uno ya sabía, se va enriquecido, ¿no? Se va enriquecido. Esa es la función de este café filosófico, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, si alguien quiere intervenir, por favor, ya, a ver. Vamos a hacerlo con este micro, ya, porque así vamos a ver si se puede. Gracias. Ahí está. Por favor, un ratito. Primero él. Primero él. Está bien. No, lo que pasa es que yo quería decir, el comentario va a ser con respecto a lo del cuento. Necesariamente. No, ya, esto es la base. O sea, estaba tomando en cuenta en la pena de muerte en Estados Unidos, que en varios estados, o sea, se decretó hace muchos años, ¿no? La silla eléctrica y una serie de penas, o sea, en diferentes estados, o ahora la inyección letal y todo eso, ¿no? O sea, se supone que entonces allá ellos sí están haciendo la justicia por todos los crímenes que han cometido, digamos, a los seriales, y acá en Perú no, porque estaba el Pacto de San José. O sea, aquí hace muchos años se decretó por el convenio, ¿no? Y simplemente han habido una serie de crímenes también contra las criaturas y todo, y sin embargo por el pacto no ha habido justicia, y allá sí. O sea, ¿cuál sería el paralelo en ese caso, no? O sea, allá había justicia y aquí no. Sí. Lo que pasa es que hay diferentes enfoques acerca de la justicia. Entonces, lo que estamos viendo aquí en el cuento y lo que usted menciona que pasa en Estados Unidos obedece a un enfoque de justicia retributiva. Tú me haces un daño y mereces que se te haga el mismo daño a ti, la misma proporción. Tú quitas la vida a una persona, pues mereces morir tú también. Esa es la justicia retributiva. Pero hay otro tipo de enfoque jurídico en que inclusive llega a no hablar de culpa del agresor, sino de simple responsabilidad, ¿no? Y entonces simplemente lo que se busca es que se le dé una pena no proporcional al daño que ha hecho, una pena que lo ayude, ¿no? Que lo ayude a recapacitar, ¿no? Y para que más adelante no lo vuelva a hacer, ¿no? Ese es otro enfoque. Entonces, puede darse esa idea también, porque hay quienes dicen que no, ¿para qué matarlo? Hay que respetar la vida es valiosa. Bueno, la vida valiosa también del que él mató. Claro. ¿No? Y es más, muchas veces el justo agresor ha sido una persona con una superioridad de fuerza de la otra persona, ¿no? A quien mató. Entonces, ahí son enfoques. ¿Qué es lo que busco yo? ¿Cómo conceptúo yo el delito que comete esa persona? Según eso, si es una culpa, entonces, gracias, si es una culpa que merece castigo, es una pena, pues entonces puede aplicar, y generalmente es así, cuando se considera que es una culpa que merece castigo, se aplica la justicia que busca retribuir ese daño con el mismo daño, ¿no? Y por eso aparece allí en la ley su función vindicativa. Tú has matado a uno de los nuestros, tú tienes que pagar con tu vida. Entonces, luego de un juicio se entiende, ¿no? Estamos simplificando un poquito, ¿no? Pero ese es un enfoque. El otro es no, pobrecito, ¿no? Hay que buscar que se regenere, ¿no? Hay que darle cárcel, en la cárcel pues hay que darle su dormitorio, su buena comida, su gimnasio, ¿no? Es que eso es así. Eso es así.
Están ¿no? mejores que muchos afuera. Así es, ¿no? Algunos dicen, mejor voy a romper ese vidrio porque me metan a la cárcel y tener que comer hoy día porque no tengo que comer. Bueno, aparece a veces esa idea, ¿no? Entonces, es por esa razón. Sí, ¿ya? A ver, con el hermano de atrás, por favor. Sí, gracias. Bueno, la pena de muerte no vamos a negar que es un asunto muy complejo, muy complicado. Sí. No es tan fácil. Hablando del cuento, está bien. Como sociedad humana, ese pueblo estaba en un estado de derecho. Eso sí lo reconocemos. Tenía sus leyes, incluso las leyes que según ellos provenían de unos seres sobrenaturales, protectores, tal vez. Y era justo que si el personaje se robaba ya por tercera vez, era justo que reciba un castigo. Y lo recibió, ¿no? Pero él, por su burla, creó una situación tal de que empeoró su situación. En el enfrentamiento mató a 12. Entonces ya no era ladrón, se convirtió en asesino. Entonces, como que necesitaba un castigo peor, ¿no? Y a mí, bueno, estoy de acuerdo en que merecía un castigo, perdón, no necesitaba, merecía un castigo. Pero lo que preocupa es la reacción del pueblo. Dice el autor que cuando estaba ya malherido y en la choza, junto a su madre, recibió 10 puñaladas. Y no solamente este movimiento de introducir, sino también destajar, ¿no? Es decir, los que estaban impartiendo justicia se volvieron salvajes. Sí. Entonces, de estado de derecho, se pasaron a estado natural, que tanto se quiere evitar, ¿no? Con un estado de derecho. No sé si me entiende. Pero estaban realizando un acto de justicia. Claro, sí. Justicia, pero yo me pregunto, ¿querían justicia? ¿Y por qué todo terminó en una carnicería? A eso me refiero, ¿no? Sí. Y en cuanto, no, para terminar, ¿no? Sí. Es decir, la señora habló de la pena de muerte en Estados Unidos y usted habló de que una de las funciones es que sea disuasiva. En lo personal yo no creo que sea disuasiva, porque en Estados Unidos se siguen cometiendo los peores crímenes, ¿ya? Contra menores de edad sobre todo, ¿ya? Y por eso yo no creo en la función disuasiva de la pena de muerte. Es decir, si hay un hombre que sufre de una depravación, la pena de muerte no lo va a hacer reflexionar, porque su mal es interior. Hay algo en su interior que no está resuelto. Y la pena de muerte lo único que va a hacer es hacerlo pensar de que, bueno, mi vida está amenazada, entonces voy a tener más cuidado. Y lo va a seguir haciendo porque bueno, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero yo creo que hay cierta gente que tiende a ser peor de los males, ¿no? Y no se cura con la pena de muerte. Y para terminar, para no ser muy extenso, termino con una pregunta, ¿no? Que nos hagamos todos. Si se permitiera en esta sociedad peruana la pena de muerte por estos crímenes atroces, se vería una figura quizás muy simple de que los buenos están matando a los malos, algo así. Pero mi pregunta es, ¿matar a los malos nos hace buenos? ¿No nos afectaría en nada, por decir, como sociedad? Y nada más. Ya, esto termino. Bueno, gracias. Ya, un minutito. Muy bien, vamos a ver. Si bien es cierto, en el cuento aparece que esta comunidad se ensaña con este hombre terco, pues, ¿no? Terco, hasta el fin, ¿no? Se puso en peligro él mismo su vida. Eso nos hablaría simplemente de que dentro del ser humano, en este caso el ser humano que vive en esa zona, que tiene esas características, su condicionamiento de su cultura y todo, vamos a decir, saca lo peor de sí mismo, amparado en que está haciendo una acción legal, porque el Lushanan Hampi, le habían dicho los yayas, cualquiera que lo vea, lo mata, ¿ya? Pero ahí ciertamente todos fueron a matarlo, ¿no? Entonces, claro, lo que manifiesta es
vamos a decir, a lo que puede llegar una persona cuando está exacerbada, ¿no? Y quiere hacer justicia, pero a veces el querer hacer justicia disfraza, ¿no? Disfraza lo malo que uno tiene, lo más salvaje que uno tiene, ¿no? Eso. Pero no deja de ser un acto de justicia, ¿ya? No deja de ser un acto de justicia. Ya, eso por un lado. Luego, ¿qué más había? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay ciertamente, como le digo, diferentes puntos de vista respecto a esto. Y esos puntos de vista muchas veces olvidan que ciertamente la función vindicativa corresponde, hay que decirlo así, a un acto de verdadera justicia, ¿no? Porque decir, no, si no lo maten porque mira que la pena de muerte no va a desanimar, ¿no? a los demás, hay pruebas de eso, ¿no? De que hay pena de muerte y siguen los criminales, ¿no? Entonces no, la pena de muerte no sirve para eso, para disuadir. Bueno, es que no solamente disuadir, es vengar a la sociedad. Eso es lo primero, el castigo por lo que ha hecho, ¿no? Vamos a decir, hay que retribuir, se ha hecho merecedor al quitar la vida de perderla a él, ¿no? Entonces, este es el concepto que se maneja, digo, ¿eh? Este es el concepto que se maneja, ¿ya? Entonces, nunca olvidar, bueno, es mi pensamiento, nunca olvidar que la primera función de una pena, sea cárcel o sea pena de muerte, ¿no? La primera función es vindicativa. Y no se puede eludir eso, ni reemplazar por las otras funciones, ¿no? Que es para dar ejemplo, no dar ejemplo. Bueno, si da ejemplo o no ejemplo, no sabemos, ¿no? Otro punto importante es que también, ahora con el avance de la psicología, se sabe muy bien que no todos están bien, pues, ¿no? Pero eso no quita culpabilidad. Y entonces el Estado, y esto lo recojo de Thomas Hobbes, que era un hombre muy práctico. Yo quiero que haya paz, pero que la paz sea una paz en los hechos. No importa si dentro, estoy interpretándolo, ¿no? No importa si dentro tenemos o no tenemos paz. Ese asunto lo deberíamos con el psicólogo o con el cura, ¿no? ¿No? Eso, ¿no? Pero lo que me importa es yo vivir en paz con los demás, ¿no? Oye, mira que este muchacho saliendo del colegio, el de secundaria, lo empujó el de primaria o el del nido contra el carro y el carro lo mató al niño. Oye, pobrecito chico de secundaria, ¿no? Pobrecito, ¿qué trauma tendrá, no? ¿Qué le habrá pasado cuando era más chiquito, no? Pobrecito el que mató, ¿no? Y no, pues. No puede ser así. ¿Y dónde está entonces lo que merece ese chico por haber quitado la vida de otro? No digo cosas raras, ¿ah? En Inglaterra, unos chicos de 12 años mataron a patadas a un niño de 2 años. ¿Sí? Lo mataron a patadas, ¿no? Entonces no sé finalmente cómo quedó, pero el tema está, pues, que la legislación también ahora están tratando de cambiarla, porque ya la maldad se da incluso en los adolescentes, ¿no? Entonces se está tratando de ver, no, trátalo como menor de edad, y como menor de edad no se le puede castigar como un adulto, y entonces el de menor edad pues tiene la ventaja, ¿no? De que le da la ley de delinquir, y no, ahí están los sicarios, que cogen sicarios de 15 años, ¿no? Está todo eso, pero que son menores de edad, pobrecitos, ¿no? Han matado, hay una familia, una embarazada la han matado, sí, pobrecito el chico, ¿no? Es una falta, ¿no? Le faltan químicos en el cerebro. Por sí, sí. Entonces ese es el tema, ¿no? Bueno, disculpen que me alargue. ¿Alguien más quería hablar? Sí, usted, por favor. Al margen de todo lo concerniente a lo mágico religioso del cuento, Ushana Hampi, hay que ver en el contexto de la época que se relaciona. Pero al margen de todo eso, yo creo que es una sociedad que estaba organizada místicamente y religiosamente también.
porque es una sociedad que le dio 3 oportunidades al acusado. Y más aún, que yo creo que es el meollo del asunto, es de que el acusado reconoció su culpabilidad. O sea, él era inculpable, dijo, soy culpable. Entonces merecía esa pena, porque había cometido la 3ª vez. Lo que no sucede en muchos de los casos a veces, en los que entra el dilema y la discusión de lo que es la pena de muerte. Aquí en el Perú, si ustedes recuerdan, hay un caso muy saltante, el de Pichuzo. No me acuerdo exactamente el nombre, que mató a un niño, o se supone, pero no se pudo demostrar. Y a él lo fusilaron en la isla San Lorenzo. Pero han pasado los años y todavía sigue en discusión. ¿Fue o no culpable? Entonces ahí la sociedad, ¿qué rol juega, no? Y ahí es donde viene ese dilema. ¿De qué es mejor perdonar a un culpable o ajusticiar a un inocente? Yo creo que el dilema está así. En los casos fragantes, de fragante delito, yo creo que sí, la pena de muerte es necesaria, ¿no? Como habla de los chicos que son sicarios, menores de edad, que deben pagar, igual deben pagar. Eso que dicen que no, que pobrecitos, que los delincuentes, que los asesinos deben estar. Es como si yo tuviera perros rabiosos y le digo los perdono y los llevo a mi casa, ¿no? Y en algún momento esos perros rabiosos van a seguir siendo rabiosos y me van a atacar a mí. Entonces la sociedad está en su derecho, como en el caso de Ushana Hampi. Los métodos de repente nosotros nos parecen dramáticos, exorbitantes, horrorosos, diabólicos, etcétera, etcétera, como lo ajusticiaron a Ushana Hampi. Pero vemos cosas peores hoy día. Entonces, yo pienso que el meollo del asunto está en eso, en demostrar o no la culpabilidad del ajusticiado. A mi punto de vista personal, si un sujeto, un asesino múltiple, un asesino en serio, es culpable, eliminarlo. Es como si uno tuviera un cáncer en el brazo. Primero le hago una cirugía pequeña y sigue el cáncer, lo que pasó con Kemauli, que le perdonaron 3 veces. Pero a la tercera seguí el tumor, ¿qué hago? ¿Voy a seguir con el tumor en el brazo? No, me corto el brazo. Y de esa manera preservo a la sociedad. Ese es el comentario que quería hacer. Bien, gracias. Gracias. Por aquí no hay nadie que quiera preguntar, intervenir. Ya, perfecto. Por favor. Sí. Ya. Muchas gracias. Bueno, un poco para aclarar lo de Ushana Hampi, es un cuento de López Albújar, un escritor peruano que era juez en la sierra de Trujillo durante mucho tiempo, y muchos de sus cuentos como Matalaché, como El campeón de la muerte, salen a partir de los casos que él veía. Pero mi intervención que iba por otro lado es que escuchando todos los comentarios, me acordé de una persona de Virginia, el estado de Virginia, que pidió ver al asesino de su hijo antes de que pase por la silla eléctrica, y lo único que quería decirle cuando llegó fue: anda en paz porque yo ya te he perdonado. Creo que esa reflexión me hace pensar también en la dimensión católica que tenemos. O sea, está bien el asunto, digamos que hay 3 partes: es el agravio a la sociedad, la justicia y el perdón espiritual que nosotros tenemos que cultivar desde el punto de vista religioso, ¿no? Okay, la parte de la justicia puede ir por su lado, pero desde el punto de vista religioso también nosotros tenemos que saber de que esa alma también tiene que pasar por algo, pero nosotros tener la dimensión y la reflexión como para poder llegar al perdón, que no siempre es fácil, no es nada fácil, pero es parte de nuestra vida religiosa también, como católicos, ¿no? Entonces, eso era un poco el aporte que quería dar. Está bien, hay que hablar de eso, sí, sí.
Perfecto. Sí, padre. Sí, sí. Seguimos. Quería leer una parte que he encontrado en un artículo de la Suma Teológica, Ujú. en la cual Santo Tomás dice, pues toda parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto, y por ello cada parte existe naturalmente para el todo. Y por esto vemos que si fuera necesaria para la salud de todo el cuerpo humano la amputación de algún miembro, por ejemplo, si está podrido y puede infeccionar a los demás, tal amputación sería laudable y saludable. Pues bien, cada persona singular se compara a toda la comunidad como la parte al todo. Y por tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún pecado laudable y saludablemente, se le quita la vida para la conservación del bien común. Pues como se afirma en Corintios 1, 5, 6, un poco de levadura corrompe a toda la masa. Entonces, sí coincide con lo que se está hablando. Sí, entonces, sí, perfecto. no es solo cuestión de que si después vaya a poder la persona cambiar o simplemente es el hecho de algo vindicativo que pueda hacer, Sí, sino es un método de protección a la sociedad, ¿no? sí, sí. Como dice, es el legítima defensa, así como también el catecismo también permite la defensa y entrar en la guerra si es necesario. Sí, sí, perfecto. Y otro asunto que quería comentar también es, nosotros como católicos sabemos que esta es una vida temporal y lo importante es la vida que vamos a tener después de esta muerte, Sí, sí, que es sí. la vida eterna. Ujú. Entonces, y que pasaremos al infierno o al cielo, previamente al purgatorio seguramente, dependiendo de nuestro comportamiento acá. Entonces, dentro de esta cuestión de sancionar cuando a una persona porque mató a alguien, ¿qué se puede decir de aquellas personas que corrompen a otras personas y los están llevando al infierno? Probablemente acá no lo van a matar físicamente, etcétera, pero ya les han pervertido mentalmente, de manera que ya estas personas probablemente van a terminar en el infierno gracias a estas personas y obviamente especial responsabilidad de esto tiene, nosotros como católicos sabemos que los jerarcas, los pastores que deberían Sí. guiarnos por el buen camino, ¿no? Sí, sí, perfecto. Hay varias cosas que se han dado ahí, ojalá me acuerde todas. Padre, No, un ratito, porque voy no, es que un ratito para si no se me va. No, pero téngalo ahí. ya. Y luego le va a pasar a Liliana, por Ok, favor, ¿ya? ya, padre. Hay algunas cosas que hay que ver allí. Hay dos planos distintos. Lo que podríamos llamar el fuero externo y el fuero interno. En el fuero externo, el hombre tiene que hacer justicia, porque ve los hechos. Y los hechos dicen si esta persona merece o no merece el castigo. Si se comprueba que merece el castigo, se le castiga. Y si es con la pena de muerte, es con la pena de muerte. Además de ese fuero externo que exige que el juez duerma tranquilo de haber dictaminado lo correcto de acuerdo a las leyes, hay un fuero interno en que se da esto que usted mencionó, que es excelente porque nos ayuda a entender que existen estos dos planos, pero un plano no anula al otro. Esta persona perdonó al que mató a su ser querido para que muera tranquilo, en paz, ¿no? Al menos eso. Yo recuerdo también un caso en Estados Unidos que un hombre fue llevado a juicio por el asesinato de 40 mujeres. Y un tipo que uno lo veía, un tipo normal,
había matado a 40 mujeres, bueno, se le acusaba de eso, y cuando lo ponen allí, para que el juez, luego de escuchar al jurado, dictaminara la sentencia, estaba su esposa y sus hijitas allí. Y cuando el juez le pregunta, fulano de tal, se le acusa por la muerte de la señorita tal, ¿cómo se declara? ¿Inocente o culpable? Él dice culpable. Y le siguen diciendo, ¿no? Fulano de tal, por la muerte de la chica tal, ¿usted se declara inocente o culpable? Culpable. 40 veces dijo culpable. Y su esposa estaba aterrada. Yo he vivido con él y él nunca me ha hecho daño a mí ni a mis hijitas, ¿no? Y entonces, y eso está en la cabeza de él, ¿no? Pero lo cierto es que fue condenado a muerte, ¿no? Fue condenado a muerte, y allá en Estados Unidos tiene la oportunidad los afectados de decir algo, decirle algo al condenado. Y se paró un hombre fuerte, grande, se ve que era un hombre del campo, ¿no? Gordo, alto, fuerte, con su mameluco, y le dijo, usted ha matado a mi hermana, creo que fue, pero yo quiero decirle que yo lo perdono. O sea, lo van a matar, porque los hechos prácticamente requieren que se haga justicia en ese sentido, la pena de muerte. Fuero externo. Pero en el fuero interno uno se puede compadecer y perdonar. Entonces hay que distinguir en los dos fueros, pero que uno no anula al otro. Ni siquiera el que yo sea religioso anula. No, yo soy religioso, como decir que él se muera, que yo opto por la vida. No, 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 es que las cosas son así, fuera externo, fuera interno. Y un sacerdote que era capellán de la cárcel, ¿no? Un sacerdote mercedario, ellos se dedican a ser capellanes en la prisión, dijo que él prefería la pena de muerte antes que la cadena perpetua. ¿Y por qué? Le preguntaban a él, que era sacerdote. Porque cuando hay cadena perpetua, el delincuente se hace peor en la cárcel. Cuando hay pena de muerte, ustedes saben que dictaminan la muerte hoy día y le dan 30 días para la ejecución. En esos 30 días es asistido por el sacerdote. En esos 30 días el hombre ve que es un día menos de vida, un menos de vida, se pone en relación con Dios, se arrepiente, pide confesión al sacerdote y muere en paz. En paz en el sentido de que le ha pedido perdón a Dios. Salva su alma. Ahora, al purgatorio, ¿cuántos años estará ahí? No sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que salvó su alma. Eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conviene más, no? Eso por un lado. Algo más iba a decir. Bueno, no. El caso de un militar, era un alférez que fue sorprendido por el capitán robando municiones allí, ¿no? Donde las tenían guardadas. Y el alférez se puso nervioso y disparó contra el capitán y lo mató. Fue a la cárcel y lo condenaron a muerte. Y el sacerdote que nos contó, que era un profesor de moral, él era jovencito, me dice, cuando recién empezaba, pasó eso en España, y él empezó a predicar, ¿no? A hablar de Cristo, que murió por nosotros, cargó nuestros pecados, bueno, todo lo que hay que decirle a un condenado a muerte, animándolo a la confesión. Finalmente se convirtió y dijo, pero nunca me habían hablado de esta manera. Ahora recién conozco a Dios. Me arrepiento de lo que he hecho. Por robar, por tener plata, y he matado a mi capitán. Y entonces murió ciertamente, pero confesado y comulgó y todo, ¿no? Entonces ahí están los dos fueros, ¿no? El fuero externo, el juez dictaminó pena de muerte, ahora se lo entrega al sacerdote. Fuero interno, ayúdale a que se salve, ¿no? Entonces, fíjense cómo antiguamente se tenía estos conceptos claros aquí, en la cabeza,
últimamente más bien las cosas están cambiando. Está cambiando. Bueno, no sé si me escapa algo, pero había una pregunta por aquí. Usted. Sí, y luego. Estoy acá Ya. No, padre, decirles, bueno, yo no concibo, ya, y no sé si perdonar, no sé, por lo que está pasando actualmente. Yo les pongo a mis amigas del WhatsApp que tenemos nosotros, grupal, oremos por el pueblo de Israel, lo que está pasando actualmente con el conflicto del Medio Oriente, por estos ataques terroristas de Hamas y de Hezbollah. O sea, salvajemente, algo similar a lo que estamos hablando, salvajismo total, con niños degollados, mujeres violadas, hombres maltratados. O sea, padre, ¿a qué nivel se ha llegado el salvajismo, así en ese sentido, el ser humano? Se ha degradado. No puedo explicarlo. Perdonarlos, dice perdonar a nuestros semejantes, a nuestros, no, semejantes, porque son nuestros seres humanos, igual que nosotros, pero enemigos, por supuesto, por tal salvajismo que están haciendo allá en el Medio Oriente. No me explico. ¿Qué reflexión usted nos da eso, padre, para decir, perdonamos a esos individuos salvajes? Bueno, la Dios acción. perdonará, no sé, pero yo no admito eso. No sé, no está en mi corazón, disculpe usted. Bueno, perdonará o castigará, ¿no? Sí, pero no está, o sea, Sí, uno sí. dice perdonar a nuestros Sí, sí, sí. semejantes, Porque perdonarlos, pero ¿hasta qué nivel de perdón? ¿Están de acuerdo ustedes con el perdón para esa gente? No sé. No me soliviante acá la gente. Yo no estoy, yo realmente Me solivianta acá la... yo no los perdonaría, padre, disculpe Ya, usted, está bien. pero yo no entro ni al perdón, ni a nada de eso, porque son salvajes Bien, hasta no más. ya. Con niños, ¿qué les ha hecho los niños? ¿Qué les ha hecho las mujeres? Ya, yo no he sido, pues, por si acaso. No, pero yo no, Ya. yo no entro. Ya, está bien. A ver, Yo no dale, por puedo favor, a perdonar, Liliana. padre. A Liliana. Disculpe usted, pero no es que entre, Sí, sí. no creo que sea pecado, ¿no? Sí, no, creo que sea tranquila. pecado, ¿no? Pero Ya. yo digo, no. Déselo a Liliana y yo ahorita le Mi contesto. perdón no va para ellos, sinceramente. Un ratito. Bueno, ¿cómo se explica esa manera de actuar? Es por el fanatismo. El fanatismo es lo que lleva, ¿no? El fanatismo oscurece y hace pensar que eso está bien, ¿no? Entonces, eso es algo que está mal, pero de todas maneras, aunque haya fanatismo, uno en el fondo sabe que lo que hace está mal. Ellos tendrán que pagar por lo que han hecho. Tendrán que pagar, ¿no? Ante Dios me refiero, ¿no? Ante Dios. Bueno, entonces ahora, Liliana. En el caso de la culpa, lo que se busca es un resarcimiento, ¿no? A través de la venganza o todos estos temas que hemos visto ahora, ¿no? Que es reparar o pagar por el mal que se ha hecho. Un ángulo que yo que estoy viendo es, si la vida es un derecho inalienable, no solamente en el lado religioso, sino también en el fuero civil, en el lado civil, y ningún Estado, gobierno o autoridad tiene derecho a tomarla, ¿no? Se prevé en el fuero penal, ¿no? Ciertos casos en los que se admite la pena de muerte. Pero el tema es que yo veo que dentro de nuestra sociedad serían muchísimos los casos de pena de muerte que necesitamos, ¿no? Serían demasiados. Y si lo que se quiere es que paguen y que se rediman, tenemos, por ejemplo, un caso de este país centroamericano que está haciendo cadenas perpetuas o cárceles muy rígidas, que realmente sentimos que sí están pagando, que sí están resarciendo todo el mal que han hecho. Entonces, ¿no sería más factible o una mejor visión voltear los ojos hacia ese tipo de castigos? Además que, como lo mencionaron por aquí, ¿no? El Señor, el que administra la justicia, llamemos el verdugo, que va a sentir después de haberle quitado la vida a alguien, sabiendo que lo hace bajo el amparo de la ley. Quedan afectados, sí. Quedan afectados. Entonces, ¿qué tan justo es que por hacerle justicia a alguien
afectemos a un inocente también, ¿no? Habría que cambiar cada verdugo cada vez. A ver. Y otra nota adicional era lo del salvajismo, que ya empiezan a actuar como es un comportamiento de masa, y eso lo vamos a ver no solamente a nivel de cobrar justicia, sino a nivel de que porque alguien habló muy fuerte y comienzan a exacerbar los ánimos, poco a poco las ideas van escalando y van escalando. Sí. Yo un día lo vi en el centro de Lima. ¿A mí? No. Ah, ya. Ella vio. Ya. Un caso, una señora se le antojó, vaya a saber uno por qué, meterse en una calle repleta de ambulantes donde con las justas pasaba el carro así, en época de fiestas, y no podía pasar el carro, o sea, literal, nadie le daba el pase hasta que llegué a una curva donde ya no había cómo adelantar, cómo seguir empujando a los ambulantes, y ya la gente comienza a actuar en comportamiento de masa, Claro. a golpear el carro y comienzan a gritar. Ya cuando llegaron al punto de hay que voltear el carro, Claro. obviamente había desaparecido ahí, ¿no? Claro. O sea, no vio el... No, bien, para escribir el Ya, cuento, está bien. no. Bueno, a ver, por favor, allí a don Carlos. Perdón, no, sí, siga nomás, pero hágame recordar para hablar acerca de que la vida debe respetarse y eso. ¿Ya? Bien. Claro, padre. Hola. ¿Se escucha? Sí. Qué bueno. Hablando de la pena en sí, ¿no? De la pena de muerte en sí, determinar una pena de muerte es un poco difícil, ¿no? Porque toda pena está dictada con el fin de una de rehabilitación. Pero en una pena de muerte nadie se rehabilita, ¿no? Ahora, en el aspecto judicial del que usted está hablando, lo determinan personas que tienen diferentes criterios. Cada uno tiene su criterio, ¿no? En nuestro sistema judicial, que es diferente al norteamericano, porque nuestro sistema judicial es en base a los aspectos de Roma, sacado de los romanos, y en Estados Unidos es el anglosajón, que es distinto, Sí, ¿no? sí. Es diferente. Entonces nosotros determinan la culpabilidad, tres jueces te determinan la culpabilidad y la inocencia de una persona en base a votos. La mayoría de votos gana, ¿no? Entonces eso es lo peligroso de una pena de muerte. Determinar la pena de muerte significa que ya no hay lugar a un retroceso. Y todo delito vemos que son cosas pasadas. Yo investigo algo que ha pasado y que tengo que determinar quiénes son los culpables en base a criterios de los investigadores, a criterios de los peritos, a criterios de esas personas que pueden equivocarse en algún momento, pueden equivocarse. Estoy hablando solamente del sistema judicial, no de la execrabilidad de un delito, ¿no? Sino del aspecto judicial solamente. El caso de que decía acá nuestro hermano en Cristo, el caso del mozo de Armendáriz. Los peritos determinaron que él había sido, pero después que lo mataron, hubo otro perito más experto que vio todo el caso y dijo que no podría ser él, pero ellos lo habían matado. Y él gritaba que era inocente. Él gritaba que era inocente. Ahora, ni siquiera diciendo yo soy culpable, estoy demostrando la culpabilidad de ese que confiesa. Porque yo puedo confesar para tratar de disculpar a otro. Sí. Por ejemplo, mi hijo mata a alguien, yo soy el culpable. Se tiene que determinar eso, ¿no? Ni siquiera confesando uno mismo, como pasa en el sistema judicial norteamericano. Confiesa, ya, tú eres el culpable. Pero acá no. Sí. ¿No? Acá no. Entonces es difícil determinar una pena de muerte porque después de eso ya no hay lugar a retractarse, ¿no? Claro. Sí, ya. Sí. Sí.
dejarlo a los vecinos libres para... Sí, sí. Mire, a ver, respecto a este punto que ha dicho don Carlos, puede haber fallos en la investigación y en la sentencia, ¿no? Puede equivocarse. Entonces acá no estamos hablando de si la pena de muerte, vamos a decir, es algo que se enmarca dentro de la justicia, sino estamos hablando de la deficiencia del sistema, ¿no? El sistema de investigación y finalmente que termina pues en la sentencia, ¿no? Entonces, lo más fácil es el que infraganti, ¿no? Fue descubierto, pues no hay duda, ¿no? No hay duda porque lo ha visto, se le ha visto asesinar, ¿no? Pero hay otros casos, sí, ciertamente, en que, como usted dice, puede incluso echarse la culpa, autoculparse, ¿no? Yo me gusta ver algunas series policiales, ¿no? Y allí sale pues de que el fulano dijo, bueno, sí, yo la maté. Ya, bueno, entonces ya pues vamos a ahora pasarlo a la fiscalía para que ellos vean, ¿no? Y el otro investigador le dice, no, es que él no ha sido. ¿Cómo que no ha sido? No, es que por esto, tipo Sherlock Holmes, ¿no? ¿No? Mira, esto, y te aseguro que esto, y descubre que había sido el hijo, justamente. Y no quería que su hijo pues fuera a prisión, ¿no? Él, bueno, un hombre que ya ha vivido y que amaba a su hijo, prefería él, ¿no? Ser sentenciado a que fuera su hijo, ciertamente. Entonces, ese tema obliga a ser muy cuidadoso antes de una sentencia de pena de muerte o quitarla y poner en su reemplazo la pena de prisión perpetua, ¿no? Pero aún así, siempre hay que buscar que la investigación sea lo más completa posible, no dejar cabos sueltos. Ahí también depende de la ética de quienes investigan, ¿no? Y de esta manera pues se podría hacer justicia verdaderamente, ¿no? Bueno, ya estamos terminando. Sí, a ver. Ahí está la... Sí. Ya, sí. Claro. Ahí está bien, ya, gracias. Y por acá no han preguntado, ¿qué pasa? Ahí está, ya, ahí va. Muy bien, Buenas le tardes. escuchamos. Sí. Bueno, yo lo que quiero es apelar, digamos, que en realidad, en nuestro medio, en realidad, o en cualquier medio, la pena de muerte no va a solucionar nada, ¿no? Incluso el que parte al más allá, no tiene, como dijo uno de los que preguntaron, los señores, no hay posibilidad de reivindicación. Sí. Pero sin embargo, aquí en nuestro medio hay muchos que merecen la pena de muerte, efectivamente, ¿no? Pero como no existe en la ley, porque tenemos un pacto de San José, no se aplica la pena de muerte. Pero sin embargo, también desde otro plano, existe, digamos, en nuestra vida cristiana, religiosa, digamos, la alternativa de que nosotros deberemos de ser pacificadores, deberemos de aplicar el perdón, ¿no? De esa manera, porque ¿qué ganamos con esa en el fondo es una venganza también, sí, ¿no? La pena de muerte. Pero ¿qué ganamos ante la sociedad? Que esa persona culpable parta al más allá. De manera que yo creo que en realidad la pena de muerte no nos da sino simplemente un aire de, digamos, de venganza, pero no de pacificación, y entonces no nos conduciría nosotros a un mejor... Ya, perfecto. Muy bien. Gracias. Ya, se trata de lo siguiente. En sus palabras, la pena de muerte no solucionaría nada. Este es un enfoque de derecho, de filosofía del derecho, en que se ve si la pena que se da fuera de muerte o sea otra cosa, va a tener una consecuencia buena, ¿no? Entonces una visión que llaman consecuencialista. Entonces si se va a conseguir algo o no con la pena, pero ese es un enfoque.
respetable, ¿no? Pero lo que se dice es que hay que ver qué cosa es lo que se está juzgando y de acuerdo a eso aplicar la pena en justicia, ¿no? Como aquella mujer que decía, había una mujer que se quejaba de que no le facilitaban las visitas a su hijo que estaba preso y que deberían pues de preocuparse más de eso y no sé cuánto. Entonces otra mujer le escribe y le dice, mira, ciertamente tienes dificultad para ver a tu hijo que está preso, está vivo, pero tu hijo mató al mío y el mío está en el cementerio. Y yo cuando voy lloro porque mi hijo está muerto, porque tu hijo lo mató. Mi hijo está muerto y tu hijo vive, ¿no? De alguna manera le hacía ver que ciertamente no era justo, ¿no? No era justo. Entonces ese es el asunto, ¿no? O sea, tú matas y mereces la vida, ¿no? Y sobre todo personas que son asesinos seriales, en algunos casos, o alguien que mata con alevosía. ¿Qué maldad? ¿Cómo has podido matar así a tu mujer o a tu hijo? Lo has matado así por vengarte de tu mujer que ya no te quiere, ¿no? Entonces, sí, y estás preso y la pasas bien y pasan unos 20 años y sales ¿no? Y mi hijo, o aquel que era un universitario que estaba yendo por la calle y vino para robar el celular, le pega un par de tiros, lo mata al muchacho, una promesa de, ¿no? Y el otro está tranquilo porque, bueno, está en la cárcel, pero ya aprenderá nuevas mañas y luego saldrá y se hará a su vida como él quiera hacerla, ¿no? No está lo justo. Lo justo sería, tú mataste a ese muchacho, tú mereces morir, ¿no? Aunque ciertamente nos repugne de repente, ¿no? Como cristianos, ¿no? Repugne quitar la vida. La vida ciertamente es un derecho inalienable, pero cuando se habla de derecho inalienable, se está hablando en situación de paz, así como el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? A nivel de mar, ¿no? ¿No? Pero en otras alturas es distinto, ¿no? Sí, mi vida es importante, pero yo te quito la vida a ti y defiende mi vida, ¿no? Porque mi vida es inalienable y mato a otra persona, pero tú defiendes mi vida, ¿no? Entonces me pongo a jugar con eso, ¿no? Un juego macabro. Entonces, no, la vida, ciertamente hay que cumplir el quinto mandamiento, esto se enseña en la moral, pero el quinto mandamiento tiene ciertas, vamos a decir, consideraciones, por no decir excepciones. Si puedes tú matar en defensa propia o en defensa de un tercero, ¿ya? Y pues, muy bien, entonces yo creo que nos pasamos un poquito, ¿no? 2 minutos, 3 minutos. Sí, bueno, yo les agradezco bastante porque si no fuera por ustedes, no habría café, pues, porque yo sí. ¿Ya? Muy bien, ya, muy bien. Sí. ¿Cuál sería el siguiente tema, padre? Todavía no lo he pensado. Pensé que íbamos a continuar con este, pero ya creo que ya terminamos, ¿no? Sí, ya voy a ver. Sí, córtalo. Gracias.